Y a ellas por invitarnos aquí a presentar la experiencia de estos 2 primeros años de operación de la planta de Mundaring en Australia. Sí, primeramente me gustaría presentar qué es el proyecto y bueno, pues cómo es el contrato. Nuestro cliente es la Water Corporation de Western Australia. Está situado en Perth. La capacidad de la planta son 167.000 metros cúbicos día y abastecemos a una población de unos 100.000 habitantes equivalentes. La tecnología aplicada en esta planta son 8 DAF y 8 BAC y un sistema de dosificación de cloraminas como novedad. Como os decía, el consorcio de Elena Water, integrado por 3 empresas, Acciona Agua, Trility y el Royal Bank of Scotland, fue seleccionado para diseñar, construir y operar esta planta durante 35 años. Es un proyecto que fue el primero PPP para el estado de Western Australia y el consorcio Elena Water subcontrató a las empresas Acciona y Trility, a una UTE formada por ellas dos, para la construcción y operación de dicha planta. ¿A quién abastecemos? Abastecemos a la red de los Goldfish, en Agricultural Water System, en abreviatura los GAUS, que incluye la ciudad o el municipio de Kalgoorlie en el mismo estado a una distancia de 650 kilómetros. Es importante mencionar la distancia, evidentemente por la distancia que es. La planta, como decía antes, trata 167.000 metros cúbicos día y está diseñada como para poder albergar una ampliación hasta 240.000. Comenzamos la operación el pasado 6 de diciembre de 2013 y estamos cerca ya de los 2 años de operación. Como todos conocéis Australia, un país pequeñito, recogido y andable, ¿no? Entonces, la situación de la planta está en Perth, que está al sur-oeste de dicho continente. Para que os hagáis idea un poco de lo que es el proyecto, de lo que es el contrato en sí, la planta capta el agua desde el embalse de Mundaring, donde tiene una estación de bombeo de agua bruta a pies del mismo embalse. Se bombea hasta la planta, se trata y se bombea de nuevo hasta el primer tanque regulador, el Swaller Valley Tank. Eso estaríamos considerando lo que es el contrato nuestro, de lo que estaría dentro de nuestra operación. Pero, como decía antes, mandamos el agua hasta Kalgoorlie, 650 kilómetros de distancia. Por lo tanto, es como si el amigo Miquel abasteciera a Ciudad Real o Finisterre. Entonces, es una distancia considerable. Para que veáis la planta, un poco a grosso modo, explicaros la línea de agua, evidentemente una obra de llegada y una cámara de floculación, los filtros DAF, los filtros BAC, un depósito de contacto de cloro y los depósitos de almacenamiento de agua tratada y el bombeo de agua tratada. ¿Cuál es el primer objetivo? ¿Cuál es el primer, no sé cómo decirlo, lo que teníamos que cumplir, ¿no? para diseñar la planta? 4 objetivos principales. El primero era eliminar o inactivar patógenos. El segundo, reducir el carbono orgánico disuelto. El tercer objetivo era eliminar el sabor, olor que pueden producir las algas y los contaminantes que ellas tienen. Y la cuarta era garantizar una desinfección residual. Diferentes sistemas y procesos hemos visto a lo largo del día que pudieran haber cumplido con estos requerimientos que teníamos. Sin embargo, nosotros optamos por un sistema biológico y optamos por la solución, conocida del BAC, que es un proceso adecuado y económico para la eliminación de contaminantes, de desinfección de bioproductos, olor, sabor, minimización de formación de trialometanos y demás. Y sobre todo, tiene una capacidad de absorber y retener determinados productos lentamente biodegradables, ¿no? El BAC, evidentemente, actúa de 2 formas, una por absorción y la otra por biodegradación. ¿Cómo solemos ver el carbono activo o el funcionamiento del carbono activo? Lo vemos de 2 maneras habitualmente, con una preoxidación, ozono combinado con carbono activo, que nos provoca lo que veis aquí, los cambios en estructuras de ácidos úmicos, la disminución de la absorbancia ultravioleta y el color, elimina sustancias biorecacitantes y aumenta tanto el carbono orgánico asimilable como el carbono orgánico disuelto biodegradable. Nuestra propuesta, o la segunda por la que nosotros optamos, fuimos hacia una coagulación y carbono activo.
Entonces, estos básicamente los inicios de lo que sería la planta. ¿Y cuál es el objetivo que nosotros nos marcamos en este momento? Pues analizar cuál ha sido el proceso y a qué valores hemos alcanzado en estos 2 años de operación de la planta. Como decía antes, la planta tiene un proceso, como he explicado antes. Primer paso, la coagulación. Segundo, una flotación-filtración. Tercero, un carbono activo y una cloración y estabilización, y donde se regula pH, flúor y alcalinidad, y ya lo mandamos a Calgary. ¿Cuál es nuestro primer paso? Importante paso, siempre, la mezcla, la dosificación de reactivos y que tengamos una mezcla muy buena. El reactivo que estamos utilizando como coagulante es el sulfato de alúmina. Utilizamos un mezclado estático, como hemos visto en otras presentaciones por aquí. Y lo que sí regulamos esa cantidad de sulfato de alúmina que dosificamos a través de un medidor de carga iónica que, pues de la marca Hatch, y con el que conseguimos que ese sulfato pues, se dosifique en la cantidad necesaria. Segundo paso importante, la flotación con aire saturado y la filtración, 2 en 1, por decirlo de alguna manera. El primer paso es la flotación, donde entre el 8 y el 10% del caudal filtrado es flotado a una presión de entre 5 y 7 bares de presión, y luego pasamos por un medio de filtración que es arcilla expandida y arena, con una velocidad nominal de filtración de unos 7,5 metros hora, diseñado para la capacidad total de la planta. Estaríamos hablando de los 240.000 metros cúbicos. Lo bueno que tiene el DAF es que evidentemente elimina una gran cantidad de algas, bloom de algas y demás, que eso, bueno, pues los compañeros de desalación pueden hablar mucho mejor que yo. Si quisiera enseñaros un poco cómo es el DAF. El agua entra por esas tuberías a través de esos conos. La tapa de la parte superior del cono hace que el agua baje hacia abajo para encontrarse con el caudal de aire saturado, que hace que ese flóculo, ese agua floculada que ya hemos enviado al DAF, suba a la parte de arriba y cree un manto de fango en la parte superior del DAF. Aquí podéis ver ese aire saturado en un DAF parado, cómo funciona y cómo eleva el agua, por decirlo de alguna manera. Y aquí veis el manto de fango que se ha creado en el DAF y que es barrido a través de una ola hacia ambas partes del DAF, recogiéndolos en los vertederos de los lados. Si vamos al reactor biológico o al filtro de carbono activo que he mencionado anteriormente, está diseñado como una segunda filtración. La primera filtración hablaríamos de lo que sería el DAF, en el que conseguimos que muchas de las sustancias y cargas de sólidos no lleguen al BAC y convirtamos el BAC en un reactor biológico como tal, no solo en un filtro. Y ya como cuarto paso, o paso final de lo que sería la línea de agua de la planta, estaría la desinfección con clorogas y amoníaco, y ya mandaríamos el agua hasta Calgary. Las analíticas, evidentemente la planta está, como podéis ver, se hacen analíticas en todos los procesos, en cada uno de ellos, tanto de control como por parte del cliente, y pasaríamos a considerar ya qué es lo que hemos conseguido, dónde estamos, cómo está funcionando esta planta. Primer parámetro a medir, primer parámetro a considerar es la turbidez. Estamos en una media de turbidez de alrededor de 15 NTUs, más o menos, y ya en el sistema de flotación estamos consiguiendo salir con una calidad de agua por debajo de 0,8 NTUs. En la filtración, en el DAF, estamos en 0,1, y ya con la filtración en el BAC hemos conseguido llegar hasta 0,08. Si analizamos la otra parte de los objetivos que teníamos que conseguir en el contrato, como puedan ser los parámetros de eliminación de carga orgánica, en el DAF tenemos 2 unidades a medir, o 2 formas de medir esa eliminación de carga orgánica. Una sería a través del porcentaje de eliminación de la carga del carbono orgánico disuelto, y otro a través del absorbente ultravioleta 254.
Como podéis ver, pues el porcentaje de eliminación en el sistema de flotación en un caso es del 12% y en otro el 18%, y en el sistema de filtración entre un 20 y un 24%. Si hablamos sobre el carbón activo, sobre el BAC, sobre nuestro reactor. Nuestro reactor, evidentemente, ha pasado por un tiempo de operación, por un tiempo de puesta en marcha y por un tiempo de operación. Este sistema se caracteriza por hacerlo de tres maneras, digamos, a lo largo del tiempo. En la primera parte se hace una eliminación por absorción. En la segunda fase, esta fase dura alrededor de unos 6 meses. La segunda fase es una fase de absorción y bueno, pues actividad ya biológica. Ya el filtro comienza a funcionar como un reactor que dura entre 5 y 6 meses, es la experiencia que nosotros tenemos. Y la tercera ya funcionando como un reactor biológico normal, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Ahí podéis ver la relación entre el carbono orgánico disuelto en el BAC y el carbono orgánico disuelto en el agua bruta y su evolución a lo largo del tiempo, donde se ve la actividad biológica ya en el tiempo de operación. Si lo vemos desde un punto de vista de tantos por ciento, los porcentajes de eliminación en la primera fase puesta en marcha fue de un 91%, en la segunda intermedia, con la actividad de las dos formas combinadas, estábamos en un 64%, y en la parte biológica, en la que estamos en este momento, estaríamos en un 44%. Lo mismo si miramos el absorbente ultravioleta, los porcentajes son, digamos, del estilo, 93, un 77 y un 59. Nosotros en operación, evidentemente, tenemos que medir dos cosas importantes para nosotros. Una de ellas es la relación entre ese absorbente ultravioleta y el carbono orgánico disuelto. Pues tendremos una idea de qué compuestos orgánicos tendremos con un peso molecular que nos dará idea de si son o no susceptibles de biodegradación, cosa que es muy importante para nuestro reactor. Y el segundo parámetro a tener en cuenta para medir si el reactor va a funcionar bien o no es el oxígeno disuelto. Con la ventaja de tener el DAF previo al BAC, conseguimos que el oxígeno disuelto presente en el BAC sea muy superior, cosa que, pues, evidentemente, la actividad bacteriana en el BAC se incrementa. Como podéis ver en esta gráfica, la relación de oxígeno disuelto eliminado a lo largo de las 3 fases de activación del carbón, pues es muy significativa. Por lo tanto, hemos conseguido que en la filtración biológica el carbono orgánico disuelto biodegradable en el DAF esté por encima de 0,25 miligramos litro, cuando en la entrada estaba por encima de 0,5 miligramos litro, y que en el BAC estemos por debajo de 0,05. Esto evidencia un agua biológicamente estable que no requiere una osificación previa de ozono. ¿Por qué es importante todo esto? Pues porque luego en la desinfección tenemos que tratar de que no existen todo este tipo de contaminantes, como pueden ser amebas termófilas, heterótrofos, y sobre todo, teniendo en cuenta que tenemos que mandar el agua a 650 kilómetros de distancia, la reproducción o el incremento del biofil que se puedan producir en las tuberías es muy importante, ¿no? Entonces, a menos contaminación, evidentemente, menos producción de biofil. Finalmente, otro parámetro que podemos evidenciar en el que la presencia orgánica ha disminuido considerablemente es la demanda de cloro libre que pueda tener ese agua. Si podéis ver, la demanda de cloro libre del agua bruta a lo largo del tiempo, evidentemente crece exponencialmente, y sin embargo el agua tratada por el BAC no lo hace. Así que, a modo de conclusiones, podemos decir que el BAC y el DAF tienen una gran capacidad de eliminación de materia orgánica, que la media de turbidez que nos exigían el pliego estaba en 0,15 NTUs y hemos llegado a conseguir 0,08, y que los valores de carbono orgánico disuelto biodegradable en la salida de la planta muestra que el tratamiento produce un agua biológicamente estable, sin necesidad, como decía antes, de osificar ozono en el tratamiento. La reducción de la formación de biopelículas en el sistema de distribución aguas abajo de la planta representa un reto muy importante que, bueno, veremos cómo funciona a lo largo de los años, y, bueno, en otras ocasiones os podremos contar cómo ha funcionado. Y finalmente, algo que también ha sido tratado por aquí,
en las diferentes ponencias, pues no hay evidencia de subproductos derivados de desinfección fuera de los límites de las normas de Australia. Y bueno, finalmente simplemente quisiera agradecer a Jesús Ortiz, el team leader de la planta, pues todo el trabajo que ha hecho en estos años y nada más. Es que ricasco. Gracias.